Voy a dividir esta presentación brevemente en 3 etapas. La primera es considerar cómo fue evolucionando el aislamiento social. En segundo lugar, la situación sanitaria actual. Y por último, y quizás lo más importante, es las responsabilidades y el control para llevar adelante esta nueva etapa. Con respecto a la evolución del aislamiento, quizás sea importante considerar por qué fue necesaria la cuarentena al comienzo de esta etapa. Fundamentalmente la cuarentena tan estricta como la vivimos fue necesaria porque el sistema, el país, no estaba preparado para enfrentar a la pandemia. Había que tomar conciencia, había que ganar tiempo, había que conocer más la enfermedad y fundamentalmente creo que fue exitosa, pero que como todos sabemos es bastante difícil de sostener a través del tiempo. Pasamos a una nueva fase, esta nueva fase que se denomina 4 para el caso nuestro, y podemos llegar a esta nueva fase básicamente porque nuestro sistema de salud está preparado, que es uno de los requisitos fundamentales para poder pasar a esta etapa, porque tenemos menos de 500.000 habitantes, porque nuestro tiempo de duplicación de casos es menor a 25 días. Los indicadores son los que nos permiten llegar a esta nueva fase. Tiempo atrás, 15 días atrás, acá el tiempo va pasando tan rápido que uno ni se da cuenta. Pero hace unos 15 días atrás pedimos a la provincia que nos autorizara algunas exhibiciones que fueron positivas en su autorización. Y ahora le vamos a proponer otro paquete de autorizaciones para poder permitir que algunas otras actividades económicas puedan tener un respiro. Básicamente, vamos a solicitarle a la provincia que nos autorice el alojamiento en hoteles y en cabañas, claramente no para turismo, sino porque hay mucha gente que necesita, muchas empresas necesitan de personal técnico que venga a hacer reparaciones de maquinarias, de mantenimientos preventivos, de instalación de nuevas máquinas. De hecho, en este momento en el hospital se está instalando un equipo de esterilización nuevo que requirió la venida de un técnico de Buenos Aires y que se tuvo que quedar 4 días, si no era imposible poder instalar ese equipo. Digo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Por el otro lado, vamos a autorizar departamento de deportes al aire libre de carácter individual. Estas actividades deportivas de carácter individual se van a poder realizar en el área extraurbana y con un protocolo específico de días segmentados por DNI, por terminación de DNI y en horarios predeterminados. Más específicamente luego lo pueden consultar con Gustavo Marchavalo o con Clarisa Fabris. Por el otro lado también se van a solicitar autorizaciones para las caminatas recreativas de cercanía con el mismo criterio, por terminación de DNI, en horarios predeterminados, y las personas que salgan a caminar pueden ir acompañados de un menor de 12 años. ¿Menor o mayor? Menor, perfecto, para no meter la pata. Exactamente. Bien, por el otro lado vamos a autorizar a los locales de venta de comidas, de gastronomía, con una modalidad de lo que se llama take away, o sea que la gente puede encargar, ir a retirar, sería la inversa del delivery, ¿sí? Obviamente no va a estar autorizado el consumir dentro del local, lo mismo para las cafeterías en un horario que va a ser de 10 a 17:30. Estas son las nuevas exhibiciones que le vamos a solicitar a provincia autorización para poder llevar adelante. Este sería el resumen de esta evolución del aislamiento social y las nuevas actividades que proponemos flexibilizar. El segundo eje de esta charla es cuál es la situación sanitaria actual. La situación epidemiológica actual del distrito, 2 casos confirmados, ya conocidos y curados. Hay 17 casos descartados, o sea, gente que tenía sospecha, fue testeada y fue negativa. Hay en este momento 110 personas en cuarentena y pasaron por la cuarentena ya 381. La verdad que el esfuerzo que ha hecho el sistema de salud para poder registrar
y seguir las cuarentenas. Realmente, fíjense en las magnitudes, estamos hablando de más de 400 personas que fueron seguidas, y a juzgar por los resultados, evidentemente, un trabajo exitoso. El último tema, sanitario. El sistema de salud ya está preparado. Esto que dije de ganar tiempo con la cuarentena y demás, está preparado en varios aspectos. Primero, tenemos un enorme stock de materiales de equipos de protección personal. Además, se lo entrenó al personal en el uso de los equipos, que es fundamental. Tenerlos y no saberlos usar es más o menos lo mismo. La gente ha ganado confianza, está trabajando más cómodos en las áreas críticas porque hubo todo un trabajo de segmentación de salas, la nueva guardia ayudó mucho, los consultorios externos bien organizados, toda la protocolización, que la emergencia nos vino bien para empezar a trabajar en un tema que es tan fundamental como protocolizar la asistencia. Y además hemos recibido mucho equipamiento. Ustedes ya saben que habíamos comprado 2 respiradores, uno donado y otro comprado por nosotros, pero en el día de ayer a la noche recibimos los 2 respiradores comprometidos por provincia, ayer a la noche, que todavía nos los desembalamos. Recibimos también 4 bombas más 4 otras que se habían comprado, donadas por la Cámara de Comercio de 30 de agosto, y se recibieron otros 2 monitores multiparamétricos de provincia, que todavía no llegaron, pero ya está dado el comodato. O sea, se han recibido 4 respiradores en total, 8 bombas de infusión y 4 monitores multiparamétricos. Más todo lo que teníamos, creo que estamos muy bien preparados. Y los próximos días se va a estar habilitando una obra muy importante para el hospital, que es la nueva central de esterilización, muy moderna, donde la municipalidad hizo toda la infraestructura física y el equipamiento lo donó la Cooperativa Eléctrica de Trenquelauquen. Va a ser una central de esterilización ejemplar y donde además tenemos con un enorme recurso humano adentro que nos va a cerrar esta etapa que es tan importante para la salud de Trenquelauquen. Y el último tema, quizás menos duro desde los números, pero fundamental para que esto tenga éxito, que es el eje de la responsabilidad y el control. ¿Cómo vamos a hacer para que todo esto funcione? Primero les quiero decir que la responsabilidad es nuestra. Pero cuando yo hablo de que la responsabilidad es nuestra, es la mía, la de ellos y la de todos. Acá no hay posibilidad de que mágicamente pongamos un policía en cada puerta a hacer que las cosas funcionen. Cuando digo la responsabilidad es nuestra, es de todos. Y nadie tiene que hacerse el distraído, ¿sí? Es imposible que el Estado controle las conductas individuales. Segundo tema, y permítanme ponerlo en términos quizás algo bélicos, pero nuestro país pasó de la paz a la guerra en minutos. Estábamos hablando de otra cosa, la agenda pública era otra, y de buenas a primeras pasamos a hablar que estábamos en guerra contra un enemigo que era un virus. Hasta ya nos aprendimos de memoria el nombre, parece de la familia, el coronavirus. Pero cuando uno va de la paz a la guerra en minutos, primero tiene que elaborar una estrategia que no teníamos porque desconocíamos el problema, preparar cada territorio, preparar a la gente, abastecernos de insumos, enseñar a usar las armas, preparar las defensas, organizarnos y ganar tiempo. Eso fue la cuarentena. En un mes, nuestro país se preparó, nuestra provincia y cada uno de los distritos se preparó para la guerra. Que nadie piense que la guerra terminó. La realidad es que la guerra está empezando. Ya ahora estamos más o menos listos para esta batalla. Es importante que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Y acá claramente no hay lugar ni para los distraídos, como dije recién, y mucho menos para los desertores. Parecería que para algunos puede ser que esta batalla esté lejos, está por allá, por el área metropolitana, por la capital de Córdoba, por Tierra del Fuego. Pero les puedo asegurar que puede llegar rápido. Entonces, es muy importante que este periodo de cuarentena nos haya enseñado todo esto y prepararnos para esto que viene.
¿Cómo hacemos entonces para conciliar la fase 4 del aislamiento social con este escenario que yo les planteo? Hay un solo camino, es la responsabilidad. No se puede sostener la cuarentena eternamente porque no hay país que aguante, no hay comunidad que aguante, la gente no aguanta el aislamiento permanente. Cuando digo de continuidad y control, que es el tercer tema, les quiero decir que lo de antes sigue vigente. Usar el tapaboca, estar distanciados, no abrazarnos, no juntarnos a comer asados, a volver a la vida de antes. Todavía no se puede. Tampoco se puede evadir los controles de acceso. Nosotros sabemos todo lo que pasa. No es que me entero en Facebook. Cuando alguien va y deja del otro lado del montículo a alguien, sale por el acceso solo y lo pasa a recoger, nosotros lo sabemos. O la gente cree que nosotros somos tontos. Lo que yo no puedo controlarlo. Porque no se trata de esto del policía y el ladrón, o el gato y el ratón. Vuelvo al tema de la responsabilidad. Si no hay responsabilidad, vamos a tener problemas. Y la batalla, que la tenemos dominada, la podemos empezar a perder. ¿Dónde vamos a poner el máximo esfuerzo como municipio? Lo vamos a poner en los lugares donde está la mayor concentración de gente y donde están los mayores riesgos. No en las trampitas individuales. ¿Dónde son los lugares de mayor riesgo y donde más esfuerzo vamos a poner en el control y vamos a ser severos en el control? En los bancos y en los lugares de cobro. Los bancos van a tener que empezar a hacer el esfuerzo de controlar, de hacer cumplir la distancia, de poner el alcohol gel en las manos, de hacer respetar las colas, de dar los turnos. No es jolgorio. Porque además los bancos ganan plata. Entonces que inviertan parte de la plata que ganan en hacer efectivo el control de la distancia. El control de la limpieza de los cajeros. Todo esto que hablamos es fundamental. Y les vamos a controlar a los bancos. Y voy a ser inflexible con los bancos. Porque parte de los problemas de aglutinamiento de gente los tenemos ahí. Segundo lugar crítico son los supermercados. Tanto para los bancos como los supermercados, les pedí al equipo que me diseñen un protocolo sanitario claro y contundente. También para los supermercados va a ser obligatorio el control de accesos a cargo de ellos. Pueden entrar tantas personas por metro cuadrado, una persona por cada 15 metros cuadrados. Es como los boliches, como deberían funcionar los boliches, mejor dicho. Entran 100, que es lo que está habilitado, hasta que no salió uno, no entra otro, salieron 2, entran 2, salieron 3, entran 3, pero ese control lo tiene que hacer el dueño del supermercado. Es fundamental. Y vamos a ser inflexibles si entramos al supermercado y hay más gente de la que puede haber. Porque es el segundo lugar crítico. Lo hacen los almacenes en los barrios, entonces lo tienen que hacer los supermercados. El otro tema que es fundamental es el tema de los accesos a la ciudad. Estamos diseñando algunas estrategias electrónicas de control más específicas para perfeccionar esto, que siempre hay muchos grises en el control de accesos. Hay mucho flujo de personas y es difícil controlarlo, pero estamos tratando de perfeccionar el método porque esto es para largo. No es que se acaba dentro de 15 días. Otro tema fundamental, las salas de espera, en todos lados. En el hospital, en los consultorios privados, donde haya espera, hay que cumplir con los protocolos que se diseñan. Y también vamos a ser inflexibles. No puede haber más gente adentro de la que se permite por distancia. Los turnos son telefónicos. La gente tiene que pedir el turno. Si la gente va sin turno, se tendrá que comer la cola afuera, pero recuerden que viene el invierno. Y es un factor adicional que se nos complica. Entonces, por favor, seamos conscientes de lo del comienzo. El eslogan era quédate en casa y sigue siendo quédate en casa. Cuando tenés que salir a comprar una ropa, salí, pero una vez. Organizate de tal manera de poder salir, pero no todo el día, para que no nos hagamos trampa. Volvemos al tema de la responsabilidad. El otro tema crítico es el tema de los geriátricos. Hemos pedido actualizar la base de datos de las personas que trabajan en los geriátricos.
porque tenemos que ver ahí el cruzamiento de gente que puede trabajar en un geriátrico en el hospital, un geriátrico y en la clínica, y estar muy atentos a los síntomas, al registro de los síntomas, a la exclusión precoz del trabajador que trabaja en estos lugares para que no contagie. Porque, como les dije, la mortalidad en ese grupo etario es muy alta. Un error ahí es fatal o es grave. Y, por supuesto, también en los centros de salud, perfeccionando todo lo que son los sistemas de protección personal, los protocolos, el cumplimiento de los protocolos, porque una cosa es escribirlos y otra cosa es cumplirlos. Lo más difícil es cumplirlos y hacer el cambio cultural que significa acatar los protocolos y no discutirlos. Los protocolos están así, se discuten antes, pero cuando están firmados, se cumplen. El último tema, para ir terminando, es el tema de la libertad y de la responsabilidad. Esta fase 4 nos obliga claramente a una sintonía fina. Era mucho más fácil la cuarentena, todos adentro, era fácil de controlar, la policía en la calle, y era fácil. Ahora, para más libertad, hace falta sintonía fina. Y la sintonía fina va del tema de la responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Pero también la libertad nos hace más vulnerables. Está claro eso. Y la podemos controlar, la vulnerabilidad, si lo hacemos entre todos. Cada uno tiene esa responsabilidad de cuidarse y de cuidar al de al lado, a su propia familia, al vecino y a la comunidad. Cuando las cosas todavía no pasaron, son un riesgo, es cierto. Un amigo me decía recién que Mario Riorda habla sobre este tema del riesgo y que tiene una característica importante que es el acostumbramiento. Uno se acostumbra al riesgo, lo hace como cotidiano, ya como que es un amigo el riesgo. Hay gente que además le gusta el riesgo. Pero el riesgo tiene dos cosas, que es la autocomplacencia y el relajamiento. La autocomplacencia es que uno empieza a decir, bueno, pero no va a ser tanto, yo lo hago bien, el otro es el que lo hace mal. Y el relajamiento es que, bueno, como no va pasando nada, hay que tener en cuenta el tema del riesgo. Lo dije al principio, ¿se acuerdan cuando tuvimos los primeros 2 casos en Trenquelauquen? Que había habido realmente una reacción indeseable de la comunidad. Y yo dije en aquel entonces que nadie era culpable por enfermarse. Pero ahora agrego que sí es culpable de ser irresponsable. Son dos cosas distintas. Uno no elige enfermarse, pero sí elige ser responsable. Y todos somos víctimas potenciales del virus, todos. Pero también de la irresponsabilidad propia y ajena. Para ir terminando, me preguntan algunos, unos cuantos, ¿cuándo se va a terminar esto? Y días atrás salió un artículo en un diario que hablaba de esta cuestión y que decía que las pandemias tienen 2 finales. Un final que es médico, que es cuando baja la cantidad de casos y la gente se enferma menos. Pero muchas veces antes del final médico de las pandemias, quien dice basta es la gente. Y la gente dice basta a la pandemia cuando le pierde el miedo, cuando se acostumbra a convivir con la peste, con la pandemia o con los virus o con las bacterias. Pasó muchísimas veces a lo largo de la historia universal. Yo lo que les pido es que no le perdamos el miedo a esto, que seamos responsables, que nos cuidemos. Al eslogan original, al hashtag Quedémonos en casa, se le agregó Cuidémonos entre todos. Yo les pido que para dar este paso enorme que vamos a dar de seguir trabajando en la flexibilización, necesito de cada uno de los vecinos de Trenquelauquen que nos acompañen en este esfuerzo para que esta ciudad siga estando libre del virus y que sepan que esto es dinámico. Podemos avanzar 3 pasos y al día siguiente retroceder 1. Que si las cosas no se cumplen, vamos a ser estrictos en el control de los protocolos. Quien no entienda va a tener que entender de otra forma. Apelo a la responsabilidad social de la comunidad de Trenquelauquen para que esto tenga éxito. Pasamos de una fase a otra, pero esta depende de nosotros. La otra dependía del control policial. Esta depende del control social individual de cada uno de nosotros.
Ayudémonos a que esto sea efectivo, que sea eficaz y que en definitiva nos permita mantenernos como estamos, viviendo en una comunidad que por el momento está libre.